haciendo todo el esfuerzo para que todos hablen. Francisco Rosales de Nicaragua. Podría venir Francisco mientras. Francisco Rosales es delegado del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, y participa muy activamente en las actividades también regionales del Comité para América Latina. Francisco. Sobre los temas secundarios de la mujer, no íbamos a hacer una comisión. Pero se pusieron aquí a avanzar vaina y todo un lío. Pero hay que armar una comisión. Entonces, pues, vamos a la comisión. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Quería, en primer lugar, hablando de solidaridad, recordarle al Pleno de este Congreso del Internacional Socialista que hace pocos días murió Gustavo Carvajal Moreno, fundador de COPAL e impulsor del Internacional Socialista. De tal manera que la solidaridad debemos de hacerla, como decía Chantal Cadide, agissante. La solidaridad militante, la solidaridad fraterna, no esa solidaridad que vivimos durante muchos años condicionada. Mao Zedong no daba nada si no era a cambio de que con Mao me acuesto, con Mao almuerzo, con Mao me levanto, con Mao ceno. El Partido Comunista Chino jamás fue solidario con nadie si no se sometía a la voluntad de Mao Zedong. El PECUS, si no adhería a las 3 P, coexistencia pacífica, transición pacífica y transición pacífica, si no se adhería a ello, el PECUS tampoco era capaz de ser solidario con nadie. Cuba, Vietnam y Corea del Norte tenían otra posición, sobre todo Vietnam. Ho Chi Minh decía, hay que basarse en su propio esfuerzo porque toda solidaridad es condicionada. Y el Che Guevara desde Argelia decía, 2-3 Vietnam, dispersión de la fuerza del imperialismo para poder consolidar el movimiento revolucionario en América Latina y en particular en Cuba. La solidaridad entonces, una solidaridad actuante. Nosotros vemos aquí a nuestro querido amigo Serpa luchando por la paz en este país. Muchos de nuestros movimientos revolucionarios latinoamericanos lo acompañamos y creemos efectivamente que la única salida para este país es la paz. Que si hay algunos que no quieren la paz es porque han vivido de la guerra. Y nosotros que creemos en la paz debemos de seguir luchando por ella, actuando en contra de aquellos que efectivamente vivieron de la guerra y por eso no quieren la paz. La paz no es efectivamente, como dice De Santos, el silencio de los fusiles. La paz requiere de una democracia económica y social activa, de una democracia participativa que señalaba Isabel Allende acertadamente que está en crisis en América Latina. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta y nos convertimos a veces de alguna manera en cómplices de las políticas de las transnacionales mediáticas que linchan a las democracias progresistas de América Latina una a una. Incluso estamos viendo ahí un proyecto de resolución que de manera disimulada ataca a Evo Morales y dice que Evo Morales se quiere perpetuar en el poder. Ninguno de los tratados de derechos humanos existentes actualmente y suscritos tiene ningún límite para participar en elecciones, más que edad en algunos casos. El derecho lo tienen los pueblos, son los soberanos. Entonces, de la misma manera que en los partidos, imagínense ustedes si le hubieran dicho a algunos dirigentes sindicales europeos como León Jouot, por ejemplo, 50 años en la central de trabajadores francesa. Es que
no puede, porque es latinoamericano, y que el pueblo de Bolivia no pueda soberanamente decidir. Si se somete a un referéndum, ¿qué cosa es? Se somete precisamente porque es el pueblo el que va a decidir. Es que no sirve el Consejo Supremo Electoral, sirve solo para elegir a los de la derecha y no para elegir a los de la izquierda. Eso pasó en Nicaragua. El Consejo Supremo Electoral era bueno cuando elegía a la derecha, pero cuando eligió a Daniel Ortega ya era malo. Entonces, señoras y señoras, compañeros, colegas del Internacional Socialista, no perdamos de vista el bosque. Nos enredan las transnacionales. Una de las democracias latinoamericanas se han visto en jaque. Obviamente, la corrupción en algunos casos ha estado presente. Entonces, preguntémonos cuáles son las causas del deterioro de la democracia en muchos países. ¿Cómo se origina la corrupción? ¿Cuál es la causa de todos esos problemas? Desde que se firma la paz en 1945 y se crean los organismos de Bretton Woods, nosotros lo que vemos es que esos mismos organismos han sido los patrocinadores de la corrupción en la democracia occidental y en la democracia del Este. La nomenclatura de los países del Este se convirtió en la nueva clase. Poseían efectivamente la información y se corrompieron. La nueva clase de Milovan Gilá es esa. Los partidos se adaptaron nuevamente, algunos hasta se cobijaron con otros nombres, pero ¿quién está detrás? Los organismos financieros internacionales. Para que haya corrupción se necesita de dos personas, el que llega a sobornar y el sobornado. Entonces, normalmente, vemos nosotros cómo efectivamente estos organismos incluso nos dictan no solo políticas, sino que nos dictan hasta el qué hacer. Muchos de los ministros de Hacienda de los países del mundo van a discutir con el fondo cómo aplican sus recetas para sacar 10 en conducta y después clasificar para un cargo en el organismo del fondo. Con mucha pena tenemos que decir que los principales corruptores precisamente se encuentran ahí en el Banco Mundial, ahí en el Banco Internacional, en la Asociación Internacional de Fomento. Esos que le dijeron a Papa Andreu, no consulte con el pueblo, no tiene derecho, y le dan un golpe de Estado, pero sí se lo aceptan a Tsipras. Miren qué simpático. Esos fueron los mismos, la troika. Debemos de felicitar aquí precisamente a Portugal por su posición valiente de haber rechazado tanto las posiciones de Merkel, Sarkozy, Banco Central Europeo y Fondo Monetario, y haber declarado inconstitucionales todas esas medidas que hacían retroceder en materia social al pueblo portugués. Entonces hablemos de solidaridad actuante, de solidaridad militante. Mañana se cumplen 4 años de muerto de Hugo Chávez Frías, el hombre que encarnó la solidaridad militante en América Latina. Nadie puede discutir que Hugo Chávez Frías fue un solidario militante con todos los movimientos revolucionarios. De la misma manera que nadie puede negar que Cuba tuvo una solidaridad militante con todos los movimientos revolucionarios, o el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en el caso específico. La solidaridad entonces es una solidaridad actuante, participativa. Eso es lo que la Internacional Socialista debe incluso asumir, esa solidaridad militante. Alguien señalaba aquí que había movimientos de disidencia. Efectivamente, la Europa es una Europa conservadora en este momento. Díganme cuántos países hay socialdemócratas en Europa. François Hollande es una vergüenza. El peor presidente que ha tenido después del general de Gaulle. Pareciera que Francia entró precisamente en decadencia a partir del momento en que murió de Gaulle. Vemos una declinación. Georges Pompidou,
Giscard d'Estaing, Chirac, de pronto un aliento, François Mitterrand, pero ahora lo que vemos es la decadencia. Un hombre que en campaña decía que lo primero que iba a hacer era retirar a la gente de Afganistán, y lo primero que hizo después fue entrar en Malí, el antiguo colonizador. Por favor, entonces reflexionemos seriamente. Si queremos que el internacional juegue su papel, establezcamos una plataforma política del internacional. Abrámonos, pero los programas políticos son importantes. ¿Por qué nos comprometemos? ¿A qué nos comprometemos? Siempre habrá pobreza, tenemos que combatir la pobreza, pero que no sea suficiente venir a decir aquí que Tomás Piketty nos dice que el 1% de los millonarios controlan el 76% del capital mundial. Entonces, ¿qué debemos hacer? Agarrar esa bandera de lucha contra la pobreza, agarrar esa bandera de lucha por la democracia y afianzarla, fortalecerla, que la democracia no sea simplemente una entelequia, como señalaba Isabel. La democracia participativa y activa debe ser la que nosotros debemos de propugnar, empujar. Presentemos entonces, así como lo hizo Elio Di Rupo en la comisión, una propuesta concreta. Quiero culminar porque he visto sobre la paridad de las mujeres, que no sea el estatuto y que no sea ninguna norma la que venga a limitar la posibilidad de participar las mujeres. Así como en el derecho social, el convenio colectivo puede ir más allá de la ley, puede ir más allá de la libre contratación, porque por eso es que surgen los derechos sociales. El derecho de la mujer a la paridad debemos de verla desde ese punto de vista. Y donde nosotros podamos avanzar a la paridad, pues hay que hacerlo. No tenemos que esperar necesariamente a tener que reformar de manera absoluta los estatutos. Debemos hacerlo, pero podemos ir avanzando poco a poco. Gracias, señor presidente. Vamos a discutir eso, uno de los puntos que tenemos que discutir, por eso que